de la palabra de Dios, muy conocido por todos. Efesios capítulo 4, versículo 30. Creo que lo podemos decir de memoria, ¿cierto? Amén. A ver, digámoslo todos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar esta noche acerca de la necesidad de vivir llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de la tercera persona de la Trinidad como algunas personas creen. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios, porque Dios es Espíritu. Juan 4:24 dice, porque Dios es Espíritu. Estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y Dios había prometido derramar de su Espíritu Santo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En el libro del profeta Joel, también Dios habló por medio del profeta diciendo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Cuando vino el Señor Jesús allá a Israel a ejercer el ministerio, que sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque Dios, que es Espíritu, se hizo hombre para venir a morir y podernos redimir de la esclavitud del pecado. Pero el Señor Jesús, en el tiempo que estuvo ejerciendo el ministerio allá en Israel, en varias ocasiones le habló a sus discípulos del Espíritu Santo. San Lucas, el capítulo 11, verso 11, el Señor allí pregunta, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. A su nombre sea la gloria. Entonces el Señor Jesús empezó a enseñarles y hablarles a ellos acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 37, que el hermano Luis lo dijo ahora, dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior, de su ser, correrán ríos de agua. Y dice, y esto dijo
del Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que creyesen en Él, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, no había entrado todavía en su gloria. Por eso el Señor también le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y antes de irse al cielo, dice la Biblia, le dijo a los apóstoles: quedaos en la ciudad de Jerusalén. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén. Porque Dios había prometido desde el Antiguo Testamento que iba a derramar de su Espíritu Santo. Entonces a ellos les dice: yo enviaré la promesa. Y dice la Biblia que ellos, después de haberlo adorado, Jesús subió al cielo. Y ellos se quedaron mirando al cielo, como el Señor iba ascendiendo. Y aparecieron allí dos varones con vestiduras blancas. Y le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto. Y dice la Biblia que una nube lo ocultó de sus ojos, pero ellos regresaron con gozo a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y habían transcurrido 10 días de haberse ido el Señor Jesús, y estaba en Israel, en Jerusalén, haciendo los preparativos para el día de Pentecostés. Pero allá en el aposento alto había un grupo de hombres y mujeres que se habían reunido para orar y para esperar la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, allí Dios les cumplió la promesa de bautizarnos con el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea. Y hay algo muy lindo que dice Pedro en el discurso, cuando está presentando ese primer mensaje, porque la gente, al oírlos que hablaban en lenguas, empezaron a decir: estos están ebrios. Pero Pedro le dice: nosotros no estamos ebrios. Lo que ustedes están viendo y oyendo fue lo que Dios habló por medio del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y Pedro les dice a ellos: porque para vosotros, porque la gente, viendo el movimiento del poder de Dios, preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la pregunta era: ¿qué deberían hacer para ser salvos? Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo quiero decir, hermano, esta noche, allá en las casas, allá en las calles, hay gente que no han conocido al Señor, pero un día van a tener un encuentro con Cristo. El Señor nos va a traer a la iglesia y nos va a bautizar con su Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que esto es real?
A nosotros el Señor nos escogió y nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Amén, amén. El Espíritu Santo está derramado en la iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo ya está en la iglesia. Amén. ¿Sabe, hermano, que ahora hay por allí una mala interpretación de la Biblia? Donde algunos creyentes dicen, es que desde el momento en que la persona creyó al Evangelio, ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Creen algunos, pero lo que la Biblia dice es otra cosa. Lo que la Biblia enseña es diferente. Una cosa es el encuentro que uno ha tenido con el Señor a través de la palabra, pero otra cosa es cuando es su Espíritu Santo nos bautiza. Amén. Y en la iglesia donde he estado sirviendo al Señor, algunos hermanos les infundieron o les hicieron creer de esa manera y los tuvieron estancados por mucho tiempo. Pero hace algunos días algunos de ellos han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, han hablado en nuevas lenguas y ahora se gozan de ver cómo Dios bautiza con su Espíritu Santo. Así que si en esta noche alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no ha hablado en nuevas lenguas, hoy puede ser lleno. Allá teníamos al subcomandante de la policía, un sargento que llevaba muchos años en la iglesia y no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y en una dominical estábamos alabando al Señor, estábamos cantando, hermano, dándole la gloria a Dios. Y cuando yo abrí mis ojos, yo veía al hermano tocado, alabando a Dios. Y después del culto se me acercó y me dijo, hermano, fui lleno, fui bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Sentí algo extraordinario y hablé nuevas lenguas, porque, hermano, Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. Si usted no ha hablado en lengua, va a hablar en lengua. Va a llegar el momento donde va a ser lleno, bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y después de que uno es bautizado, hermano, con el Espíritu Santo, hay que conservar, hermano, esa llenura de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, hermano, lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque, hermano, no es por nuestras fuerzas. Si fuera por nuestras fuerzas, hace rato el pecado nos hubiera sacado de la iglesia. Hace rato el mundo nos hubiera sacado de la iglesia. Pero aquí estamos porque la presencia de Dios se ha metido en nosotros. Y cuando ha venido el momento difícil, hemos sido fortalecidos por el poder de Dios. Porque Jehová dará poder. Ahora el Espíritu Santo, hermano, va más allá de hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas es una señal de que un cristiano ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Pero esto es una obra más profunda, hermano. El Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Ahora somos la casa, la morada de Dios en el Espíritu. También dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Cuántas veces hemos estado afligidos y Dios nos ha consolado por su presencia? Amén, amén. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad.
A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero esta noche, hermano, necesitamos más y más del poder del Espíritu Santo. Amén. Porque se acerca algo extraordinario para la iglesia. Amén. No se acerca un evento más. Se acerca algo, no es un evento aquí en la tierra. Se acerca el momento donde sonará la final trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados. Alabe el nombre de Cristo esta noche. Por eso necesitamos esa unción. Hermano, hay momentos donde uno como que pasa por situaciones difíciles. Le voy a contar una experiencia que viví hace algunos días allá en San Pedro. San Pedro es un lugar donde se practica mucho la hechicería, la brujería. Y alrededor de la iglesia hay gente que vive practicando brujería, hechicería, con el fin de que la iglesia no avance. Pero nada ha podido detener la obra de Dios. Pero no podemos desconocer, hermano, que si uno se descuida, el enemigo puede entrar a deteriorar su vida cristiana. Entonces, hace algunos días yo empecé, hermano, una semana con un desánimo. No era pues un desánimo de que me voy a descarriar, sino como una pereza para orar. Yo no sé si usted ha sentido ese momento. No quiero orar. Y yo decía, no quiero orar. No quiero leer la Biblia. Y era como algo extraño. Como si el enemigo estuviera trabajando. Y yo recuerdo que un día, un jueves, ahí hacemos el culto de oración los jueves, le dije a mi esposa por la mañana, me voy a la iglesia a hacer el aseo y me voy a demorar porque después de que haga el aseo voy a orar un rato. El salón allá grande, el hermano Luis lo conoce, tiene 10 por 35 y uno solo para hacer un aseo de barrer, trapear, arreglar sillas. Uno termina siempre cansado. Y yo recuerdo que terminé guagado el sudor, pero tenía ese desánimo. Entonces yo me senté en la plataforma y empecé en mi mente a decir, yo no quiero orar, yo no siento por orar, yo no quiero orar. Y algo que me tenía allí como anclado, yo no quiero orar, yo no siento por orar. Hermano, cuando algo de lo profundo de mi ser sentí que como si Dios me hubiera hablado, y yo creo que era la voz de Dios, arrodíllese y reprenda. Cuando yo me arrodillé y empecé a reprender, a invocar el nombre de Jesús, sentí una descarga de la gloria de Dios y pude pasar en la presencia de Dios. Hermano, el diablo estaba como tratando de cautivar mi vida, pero Dios con su poder, con la unción me dio la victoria. Cuando usted no quiera orar, cuando usted no quiera venir al culto, cuando usted no quiere leer la Biblia, de pronto no es porque usted sea un mal cristiano, ni porque de pronto quiera escarriarse, no. Puede ser una fuerza extraña, un dardo del diablo contra su vida, pero allí es donde debemos de esforzarnos, hermano, porque vamos a ver el poder de Dios descender sobre nuestra vida y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Alabanza! Hermano, esta noche hay poder de Dios en este lugar. Ahí se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Porque ustedes no saben, hermano, la presión con que vive un pastor. La gente dice, el pastor lo vemos con corbata, con saco bien organizado.
Pero nadie sabe la presión con que uno vive. A veces uno se esfuerza estudiando el mensaje y uno llega a predicar la palabra con el deseo de que la iglesia reciba la palabra. Pero hay creyentes que la desprecian y se van. Y hay, hermano, a nosotros los pastores nos desprecian, a muchos nos desprecian. Pero ¿sabe quién nos mantiene en pie? No nuestras fuerzas, sino la presencia. Yo quiero decirles, hermanos, esta noche, los momentos más hermosos de mi vida los he vivido en la presencia de Dios. Amén. Cuando he estado a solas con Dios. Amén. Cuando he estado allá en el secreto de Dios. Hermano, que yo me hice amigo del Señor. Y hay momentos donde me encuentro así como agobiado y me arrodillo y le digo: Señor, yo necesito que me abraces. Amén. Y empiezo a sentir algo extraordinario. Empiezo a sentir la gloria de Dios. Y se levanta uno de la oración renovado, fortalecido, porque esta iglesia tiene la unción del Santo. Hermano, no estamos solos, no estamos solos. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Si alguien ha venido desanimado esta noche, se va a ir renovado. Adore la presencia de Dios. Hermano, no importa el problema que usted esté viviendo. No importa cómo haya venido esta noche el culto. Aquí hay presencia de Dios. Amén. El año pasado, hermano, yo estuve muy enfermo, me dio el dengue y casi me muero. Fui a una cita médica y la doctora me mandó un examen de laboratorio inmediatamente, y a las 2 horas me llamaron y me dijeron: váyase por urgencias al hospital. Y yo recuerdo que yo andaba, porque a uno se le bajan las plaquetas y uno empieza a andar así, todo débil, y alcancé a cuadrar el carro ahí cerca del hospital. Y mi esposa me entró. Iba tan mal, hermano, que había mucha gente, pero me entraron y me atendieron. Y de un momento, eso fue en cuestión de minutos, poquitos minutos, a mi esposa le dijeron: vaya, consigan un pañal desechable, porque va para la UCI, porque está muy grave. Hermano, yo recuerdo, yo iba consciente, pero mi cuerpo estaba muy débil. Me subieron a una camilla y empezó el camillero con unas enfermeras a llevarme allá en el Tomás Uribe. Ustedes saben cómo son esos pasillos. Y corrían. Y yo recuerdo que el enfermero y el camillero y las enfermeras iban peleando entre ellos. Pero usted, ¿por qué lo montó en esa camilla si esa es la camilla de cargar los muertos? Y él decía: pues no había otra, y él está muy mal. Yo iba con mis ojos cerrados, pero yo iba escuchando todo. Y yo decía: aunque voy en la camilla de cargar los muertos, pensaba entre mí: conmigo va el autor de la vida, y Él está conmigo. Hermano, yo aquí sentía la presencia de Dios. Y allá me tuvieron, hermano. Me colocaron mangueras. Y yo allí no pude comer nada. Yo veía la comida y me producía fastidio. No pude comer nada. Y cada rato veía a las enfermeras corriendo. Que no, que se murió el de la UCI tal, que se murió la otra UCI. Y llegaba por la mañana los médicos y decían: no sabemos, pero este paciente de tal cama no le suben esas plaquetas. Hermano, eso no subían esas plaquetas. Y yo estaba ya cansado, hermano, bastante agobiado, sin fuerza, sin comer.
Y recuerdo que un sábado en la noche, como a las 12 de la noche, yo en medio de mi enfermedad, hermanos, yo sentía una paz, algo extraordinario. Y eso solo lo produce la presencia de Dios. Y yo recuerdo que en mi oración le dije: Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Si tú me quieres sanar, me puedes sanar. Y si no me vas a sanar, Señor, llévame esta noche, porque yo sé para dónde voy. Y sabe, hermano, que a las 6 de la mañana yo veía que los médicos hablaban entre ellos ahí en la puerta de esa UCI y decían: no sabemos qué pasó con ese paciente, pero las plaquetas le subieron a 80,000 y ahora le vamos a dar salida. Yo sabía que estaban hablando de mí y le dije: Dios me sanó. Pero hermano, allí sentía la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Espíritu y Él ha prometido estar con nosotros en la angustia, en la aflicción, en la enfermedad, aún en la misma muerte. Alaba el nombre de Cristo esta noche. ¿Sabe por qué la misma muerte? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y Él nos guiará. Sí, hermano, que hay una necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hay una necesidad de buscar a Dios en oración, en búsqueda, en ruego, en súplica. Gloria a Dios. Esta noche, hermanos, aquí hay presencia de Dios. Amén, amén. Ya voy a terminar, hermano. Gloria a Dios. Pablo lo que dice en el texto es: no contristes el Espíritu Santo, porque con él fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Hermano, muy pronto va a sonar la trompeta. Gloria a Dios. Oiga, iglesia, muy pronto va a sonar. Amén. Gloria a Dios. Porque todavía un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermano, donde hay creyentes que se están desanimando y se están volviendo atrás. Pero gracias a Dios por ese remanente. Que seguimos cada día luchando, que seguimos clamando, que seguimos perseverando y que seguimos esperando que muy pronto el Señor levantará a su iglesia. Amén. Porque el Señor dice: vendré y os tomaré a mí mismo. Amén. Entonces no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O el día del arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que en esta noche usted ha venido con el deseo de irse lleno. Hermano, y yo no soy de los pastores que de pronto me gusta estar allí haciendo pirueta como que la gente. No, yo lo que quiero es que la gente tenga una experiencia exclusiva. Amén. Amén. De ponerme a pedir aplauso, que aplauda, que grite, que... No, hermano. ¿Sabe qué le pide Dios para llenarlo? Adórelo. Amén. Adórelo. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, su presencia ¿será que alguien esta noche está viviendo una vida cristiana sin sentir la presencia de Dios? Yo quiero decirle, hermano, esta noche aquí hay aceite, aquí hay presencia de Dios. Prepare su corazón, hermano. Cierre sus ojos en esta hora y dígale: Señor, lléname. Yo estoy sintiendo su gloria esta noche. Hermano, usted no se puede ir de este culto sin sentir algo extraordinario en su
vida. Hoy puede ser restaurado la vida de alguien. Hoy alguien puede ser bautizado. Hoy alguien puede ser lleno del poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos vamos a adorar al Señor en este momento? ¿Cuántos quieren ponerse de pie y levantar sus manos al santuario para decirle, Señor, llena? Aleluya. Ahí se está moviendo.